Listo. Esto de aquí lo pegamos aquí y aquí puedo yo hacer mis apuntes. A ver. Hoy día vamos a ver el tema de losas de concreto armado apoyada en dos direcciones. Básicamente, como concepto o forma, yo entiendo que todos entienden, digamos, a qué nos referimos con relación a losas. Eh, Simplemente estamos haciendo referencia a los elementos, digamos, horizontales, los mismos que, por así decirlo, son los principales elementos que van a soportar las cargas provenientes, digamos, por ejemplo, producto de la sobrecarga, ¿no? En este caso podría ser, no sé, sobrecarga viva, producto de, digamos, de ocupación de personas, pudieran ser, digamos, equipos, ¿no? Prácticamente cargas móviles, al mismo tiempo soportará, digamos, el peso propio del elemento. Y este mismo finalmente estará transmitiendo todas las cargas a los elementos que lo sostienen, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos a las vigas de concreto armado, digamos, a ambos lados, ¿no? El primer, digamos, la primera gráfica que yo he mencionado, para ustedes debe ser, digamos, muy familiar y ampliamente conocido, toda vez que esto ustedes lo han desarrollado como parte de su curso de armado 1, ¿no? Dice One Way Slab with Beams, ¿no? O mejor dicho, losas tal vez apoyadas en un solo sentido, con apoyo mediante vigas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este sistema, digamos, de estructuración en el cual nosotros, por ejemplo, definimos, ¿no? La disposición del acero de refuerzo en la dirección, digamos, más corta, obviamente tiene que ir en el sentido donde se encuentran los apoyos, ¿no? Aquí, en este sentido, ¿no? Entonces, hay digamos, surgen, digamos, en el caso práctico, en la ingeniería, digamos, aplicada, casos en los que nosotros vamos a tener que apoyar, por ejemplo, estas losas, no solamente, digamos, en una dirección, ¿no? Sino en otra, es decir, el acero de refuerzo principal va a ser, digamos, de tal manera de que el momento flector o los esfuerzos, digamos, principales van a tener, digamos, una cierta magnitud o preponderancia en ambas direcciones, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos apreciar cuatro, digamos, elementos de soporte vertical. Los mismos pueden ser, por ejemplo, columnas de concreto armado. Estas columnas pueden estar, digamos, espaciadas aquí por ejemplo, a ejes en esta dirección con una distancia A y en la otra dirección con una distancia, por ejemplo, B, ¿no? Entonces, básicamente, según la literatura y de acuerdo, digamos, a normativa ACI y el E060, cuando hablamos de losas en dos direcciones, nos referimos, por ejemplo, a elementos que están apoyados y que la distancia, por ejemplo, entre los apoyos que existen entre una y otra dirección, más o menos deberían de cumplir, digamos, la siguiente relación. A ver, en este caso, asumiendo que, por ejemplo, que A es mayor a B, y si nosotros definimos o realizamos la relación de A entre B, nosotros deberíamos de estar siempre, digamos, en este rango para definir de que este sistema, digamos, es una losa apoyada en dos direcciones. Estoy partiendo de que A
digamos, es mayor que B, es decir, la luz más grande está en la dirección de A, y si nosotros dividimos la relación, digamos, entre las luces de los apoyos, A entre B, vamos a estar siempre en relación 1 a 2, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a tener, digamos, esas relaciones, vamos a tener que los momentos flectores en una u otra dirección, digamos, van a ser considerables y los vamos a tener, digamos, en cuenta, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve un diagrama, por ejemplo, ¿qué puedo decir? De deformaciones, ¿no? De, de esta losa apoyada en dos direcciones, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esta losa apoyada que pudiera ser apoyada, no sé, sobre una viga, sobre un muro de concreto. De manera similar, esa misma losa está apoyada también en la otra dirección y también, digamos, en los 4 contornos, ¿no? Entonces, al estar apoyada en los 4 contornos y al ser, por ejemplo, las dimensiones entre las luces, la luz en la dirección, no sé, B y la luz en la dirección A, si nosotros hacemos la división, ¿no?, de la luz en B y la luz entre A, si nosotros tenemos, digamos, una relación menor o igual a 2, este sistema tiene que ser dimensionado y diseñado como una losa apoyada en las dos direcciones, ¿no? Porque la rigidez en las dos direcciones, por así decirlo, son, digamos, casi similares. Bien, ahora, ciertamente nosotros estamos en el curso de concreto armado 2, y concreto armado, digamos, en general. Nosotros tenemos que diferenciar siempre, digamos, dos aspectos, ¿no? Y lo vengo mencionando desde el tema de cimentaciones. Ciertamente, el primer paso, por ejemplo, para hacer algún tipo de diseño de cualquier elemento estructural en concreto armado, llámese viga, losa, columna. Primero, nosotros comenzamos con el primer paso, que es la definición, digamos, de las dimensiones de los elementos, ¿no? El orden de magnitud de las cosas, que para mí es, digamos, lo fundamental. Y eso de allí tiene que estar apelado, digamos, en la experiencia, en las recomendaciones de la ingeniería práctica, en el criterio y sobre todo en el sentido común, ¿no? El orden de magnitud, digamos, en ingeniería civil, para nosotros, los estructurales sobre todo, es demasiado importante. Entonces, todo lo que acabo yo de mencionar se resume simplemente en esta palabra, ¿no? Predimensionamiento. Nosotros hacemos un predimensionamiento de todas las partes que van a componer, por ejemplo, a un elemento, o perdón, a un sistema estructural. Y después de hacer el predimensionamiento, nosotros haremos el metrado de cargas, ¿no? Los mismos que nos permitirán, en consecuencia, hacer, digamos, un análisis estructural, ¿no? Mediante este análisis estructural, nosotros tendremos como resultado, por ejemplo, un sistema digamos, de fuerzas, ¿no? Como resultante. Por ejemplo, podemos tener un diagrama de momentos flectores, podemos tener un diagrama de fuerzas cortantes, diagrama de fuerzas axiales, ¿no? Entonces, después de que nosotros hemos realizado, digamos, estos cálculos, como consecuencia viene, digamos, el fin, ¿no? Ciertamente, el análisis estructural es un medio, ¿no? No es el fin. El fin último es el diseño y la proyección, ¿no? A través de planos. Aquí lo vamos a poner proyección y planos, ¿no? Sin los planos no podemos construir. Los planos son, digamos, la representación última de nuestros resultados. Y que finalmente es lo que prima, ¿no? Al momento, digamos, de ejecutar y forma parte, digamos, como un documento contractual, hasta en términos legales y en orden de prelación, el plano, digamos, se sobrepone por encima de la memoria de cálculo y todos los demás documentos que pudieran formar parte de un expediente técnico. Entonces,
Nosotros cuando tocamos el tema, por ejemplo, de diseño de losas armadas en dos direcciones, estamos tocando, digamos, la verificación, por ejemplo, por corte, la determinación de la cantidad del acero, ¿no? Diseño. Pero previamente, para diseñar una losa aligerada o armada, perdón, en dos direcciones, lo que nosotros necesitamos es tener los resultados del análisis estructural, ¿no? Previo. Entonces aquí, repito, va a ser necesario tener el diagrama de momentos flectores, el diagrama de fuerzas de corte, diagrama de fuerzas axiales. Todos esos resultados a nosotros nos van a permitir, digamos, determinar la cantidad del acero, determinar si la sección, digamos, va a cumplir para fuerzas de corte, ¿no? Hacer, digamos, las verificaciones necesarias. Es más, también podemos verificar si va a cumplir, digamos, aspectos de servicio. Por ejemplo, que la deformación, digamos, máxima vertical de esa losa tendría que cumplir, digamos, las tolerancias que nos permite la norma, ¿no? La normativa, el ACI, el S060. Entonces, como podrán apreciar aquí, resolver este tipo de sistemas, por ejemplo, esto de acá ya no es idealizable, por ejemplo, utilizando elementos tipo barra, ¿no? Esto de aquí ya prácticamente es un elemento tipo área. Esto es un elemento de área. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una losa apoyada en una única dirección, es decir, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos una viga al lado izquierdo, una viga al lado derecho, y a partir de allí nosotros quisiéramos hacer, digamos, una disposición, ¿no? De una losa aligerada. Ustedes saben, ¿no? Que para diseño, por ejemplo, nosotros tomamos siempre un ancho de franja, ¿no? Por ejemplo, pudiera ser para losa de concreto armada, por ejemplo, en una dirección o losa aligerada, nosotros siempre diseñamos para franjas tributarias. Hacer los diseños, por ejemplo, para franjas tributarias, ¿no? Considerando un ancho de franja, digamos, A, y si nosotros nos permitiéramos, ¿no? Definir, por ejemplo, una distancia L que nos defina la luz, realizar el análisis estructural, por ejemplo, de este sistema, de una losa en una sola dirección, por aspectos prácticos y hasta por sentido común, nosotros idealizamos, por ejemplo, este elemento como un sistema, por ejemplo, simplemente apoyado, ¿no? Y lo representamos a través de un modelo tipo barra o un modelo tipo frame. Y a partir de aquí nosotros podemos, por ejemplo, deducir o calcular, ¿no? Utilizando, digamos, las ecuaciones que ya es, digamos, ampliamente conocidos para nosotros, ¿no? Por ejemplo, calcular el momento, omega L cuadrado entre 8. Ese tipo de cálculos para nosotros, digamos, es amigable siempre y cuando pudiéramos idealizar, ¿no? Este tipo de sistemas mediante elementos tipo barra. Mediante cálculos manuales nosotros pudiéramos llegar a representar ese diagrama, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí ya tenemos un elemento del tipo área, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, tiene condiciones de contorno. Aquí pudiera ser, digamos, simplemente apoyado o de empotramiento, lo cual, digamos, hace de que el análisis estructural, que es el paso previo al diseño, sea, digamos, entre comillas, un poco complicado o tedioso de calcular. Tal es así que por esta problemática, por la, digamos, por la complejidad que, que conlleva, digamos, determinar estos diagramas, eh, en los años, si no me equivoco, en los años 50, 60, se crearon, por ejemplo, el método de los coeficientes, ¿no? Así como, por ejemplo, existe en la norma E060, en el ACI, digamos, unos métodos de coeficientes que nos permiten a nosotros determinar
digamos, los momentos en los tramos, seguramente cuando ustedes han diseñado losas en una dirección, ustedes pueden tener una luz 1, luz 2, luz 3 y luz 4. Ustedes saben, ¿no?, que los momentos flectores están asociados, digamos, a la luz, y hay unos coeficientes que nosotros multiplicamos a WL cuadrado. Puede ser un K1, ¿no? K2, omega L cuadrado, que básicamente son fracciones, ¿no? Son fracciones. K3, omega L cuadrado, y así, ¿no? Tendremos los momentos flectores en el centro de luz, y también tendremos coeficientes, ¿no?, para determinar los momentos, por ejemplo, negativos en la cara de los apoyos, ¿no? Aquí, ustedes determinaban a través de esos coeficientes rápidamente, obtenían los momentos, y a través de los momentos, cuantías de acero, ¿no? Entonces, similar a cómo nosotros determinábamos, por ejemplo, esos momentos utilizando el método de coeficientes para losas armadas en una dirección, también existe, digamos, la metodología de coeficientes para losas macizas armadas en dos direcciones. Para ser, digamos, sincero con ustedes, y lo he instaurado, por ejemplo, desde el ciclo pasado que yo lo vengo enseñando, de que ese método es, digamos, un método muy empírico. Aparte de empírico, es, digamos, muy académico, es decir, cuando ustedes estén haciendo, digamos, diseños en la ingeniería práctica, digamos, en casos reales de aplicación, lo cierto es que los diseños, por ejemplo, los hacemos utilizando hoy por hoy, digamos, mediante el soporte computacional, ¿no? Tenemos los softwares, por ejemplo, el SAP 2000, el CCI Bridge, tenemos el ETAPS, y muchos otros softwares de diferentes, digamos, casas de desarrolladoras de programas, ¿no? Entonces, hoy por hoy se hacen, digamos, diseños asistidos por computadora, y prácticamente el método de coeficientes, digamos, queda ampliamente relegado, ¿no? Porque nosotros, para hacer, digamos, los modelos estructurales utilizando estos softwares, sí o sí tenemos que, por ejemplo, modelar las losas utilizando elementos tipo área, ¿no? Por ejemplo, elementos tipo shell. Entonces, siendo, digamos, consecuente con lo que vengo enseñando desde el ciclo pasado, todo el enfoque, digamos, previo del diseño, por ejemplo, de losas armadas en dos direcciones, el paso previo obviamente es el análisis estructural. Todo ese análisis estructural lo vamos a trabajar con el SAP 2000, y yo voy a, digamos, a mostrar cómo definir, digamos, los elementos, vamos a leer, digamos, los momentos flectores, y vamos a proceder a realizar el diseño de este tipo de sistemas, ¿sí? Más o menos apegándonos a un caso real de aplicación. Y finalmente, digamos, ustedes me van a dar la razón tal vez después de que nosotros terminemos de hacer, digamos, los diseños. El diseño de una losa armada en dos direcciones prácticamente termina siendo más un problema de análisis estructural que de diseño. ¿A qué me refiero con esto? A que una vez, o mejor dicho, una vez que nosotros tengamos los resultados del análisis estructural en términos de diagramas de momento, fuerzas cortantes, axiales, para nosotros va a ser recontra sencillo hacer el diseño en concreto armado de este tipo de sistemas estructurales. ¿Sí? Entonces, como este problema, como abordar el diseño de una losa armada en dos direcciones es más un problema de análisis estructural, lo vamos a atacar por ese lado, ¿sí? Vamos a utilizar, digamos, lo que en la ingeniería práctica hoy por hoy normalmente utilizamos, ¿no?, para hacer el cálculo estructural de este tipo de sistemas. Vamos a utilizar elementos tipo área, ¿no?, tipo shell,
apoyados, digamos, sobre soportes que pudieran ser columnas o un sistema de vigas. Entonces, dicho eso, hasta aquí, digamos, tendría la parte teórica y vamos a entrar de lleno a la parte, digamos, práctica. Ahora bien, se está grabando todo esto. Quedan 5 minutos. Ya saben, si se cierra la ventana, simplemente me toma a mí grabar esto casi 1 minuto y vuelven a ingresar a la misma ruta. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema de losas armadas en 2 direcciones, apoyados en 4 columnas. Aquí tenemos este mismo sistema. La única diferencia es, por ejemplo, que se han realizado unos ensanches cerca a las conexiones de losas con columnas, ¿sí? Y aquí tenemos una solución, digamos, por así decirlo, entre comillas, mejorada, en el cual tenemos, por ejemplo, que las losas o que el sistema de losa armada en 2 direcciones está apoyado directamente sobre vigas. Entonces, este tipo de sistemas nos ayuda, digamos, a mejorar la resistencia a cortante, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes recordarán del curso de diseño de cimentaciones, se puede generar una especie de punzonamiento, ¿no? La columna puede punzonar, digamos, a la losa y puede quedar, digamos, atravesada. Entonces, para mejorar este sistema, lo que normalmente se hace es hacer, digamos, un ensanchamiento de la columna en esta zona, ¿no? Entre esa conexión. Y un sistema, digamos, perfeccionado, un sistema, digamos, un poco más coherente y que reduce, por ejemplo, toda posibilidad de este tipo de falla y punzonamiento es apoyar, digamos, la losa mediante vigas, ¿no? Vigas de conexión allí, que están conectadas a, digamos, a los elementos de soporte principal que son las columnas. Entonces aquí prácticamente el efecto de punzonamiento difícilmente se va a producir. Ok, entonces vamos a abrir aquí el software y mientras carga, aquí nosotros vamos a diseñar este tipo de sistema, ¿sí? A ver, les voy comentando. Aquí tenemos, por ejemplo, una losa armada en 2 direcciones. Digamos, este sería el sistema de losa. Ese sistema de losa está siendo, digamos, soportado por columnas de concreto armado. Por ejemplo, tenemos aquí una columna, 2, 3, y espaciados a cada 4,50 metros, ¿no? Digamos, esto sería una especie de vista en planta del aligerado, perdón, del armado, ¿no? En 2 direcciones. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos determinar de que el abordaje o el diseño de este sistema va a ser, digamos, de una losa en 2 direcciones? Básico, ¿no? Les dije que dividan la luz mayor entre la luz menor. Por ejemplo, tendríamos que dividir L1, esto de aquí sería L2. Si nosotros dividimos L1 entre L2, sería 6 metros entre 4,50 metros. Y obviamente, esto de aquí es menor o igual que 2, ¿sí? Entonces, como cumplimos esta relación, básicamente el abordaje es a través del diseño de losas armadas en 2 direcciones. Entonces, a partir de aquí, por ejemplo, para nosotros debe ser, digamos, intuible de que el acero de refuerzo, después del cálculo por flexión, por ejemplo, va a ser de la siguiente manera, ¿no? Todo esto de aquí es un sistema de concreto armado y cada uno de ellos van a estar, digamos, espaciados de acuerdo a la necesidad, ¿no? Es decir, de acuerdo a la solicitación de momentos. Ok. A ver, para seguir describiendo, y esta es, digamos, la geometría que nosotros vamos a modelar. Se están uniendo más compañeros
suyos. El acero de refuerzo que nosotros vamos a emplear para el diseño, digamos, de este elemento, ustedes ya saben, acero grado 60 de 4200. El F'C va a ser 210. El peso específico del concreto, ya saben, 2.4 toneladas por metro cúbico. Y aquí vamos a tener, digamos, un factor a tener, digamos, en cuenta, ¿no? Por lo general, para diseñar un sistema armado en dos direcciones, obviamente, uno de los factores importantes es, digamos, la luz. En este caso, por ejemplo, estamos utilizando distancias de luz libre, perdón, distancias de luz a ejes de columnas de 4,50 metros, ¿no? Como mínimo. Entonces, comprenderán que para esa distancia y asociado, digamos, a una sobrecarga, digamos, con una magnitud a tener, digamos, en consideración, una sobrecarga, digamos, de piso de 400 kilos por metro cuadrado, ya es, digamos, una magnitud